el lenguaje de Dios está en el futuro, porque solo en el lenguaje de Dios vamos a poder tener paz y seguridad ante la ansiedad del futuro. Definitivamente creo que la ansiedad es la antítesis, es el enemigo natural de la fe. De ningún modo estoy diciendo que leas la Biblia y hagas oraciones para que se te quite la ansiedad. Insisto, habrá gente que tendrá que tener ayuda profesional. Familia, muy buen día. Espero se la estén pasando muy bien. Una vez más, estoy aquí con mi amigo Ernie Aguirre. Hola amigo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. ¿A gusto? Sí, bastante. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Creo que intenso, pero bien. No, fíjate que Los retos de cada fin de semana. yo tengo esta necesidad de descansar por lo menos un día Ujú, completito, descanso. sí, No descanso activo, descanso pasivo. qué envidia. Te lo recomiendo, ¿eh? Creo que para los pastores eso no es muy fácil, ¿verdad? No, no es muy fácil, pero muy necesario. Muy necesario. Amigo, hoy vamos a seguir con nuestro tema de los desafíos a la fe. Pero el Ujú, día de hoy vamos a hablar sobre uno de los más grandes, en mi opinión, ujú, tal vez el más grande de todos los desafíos que el mundo ofrece para la fe. ujú. Estoy hablando de la ansiedad. Buenísimo, ¿Cómo ves? buenísimo. Muy interesante. Se va ¿Le a poner muy, muy interesante. le entramos? ¿Le entramos? Va. A ver, amigo, vamos a ponernos cómodos Pongámonos. para abordar esta problemática. Sí. Fíjate, cuando una persona eh, piensa en el futuro, hay dos eh, formas o hay dos perspectivas hacia el futuro, dos perspectivas, ¿no? La Ujú, palabra correcta. Una es mejor y ujú, la otra es peor, ¿no? ujú, Ahora, normalmente las personas tendemos a pensar, o sea, el futuro realmente es potencial, ¿no? Tendemos a pensar pues en todas las posibilidades, todo lo que puede pasar y normalmente tenemos como, depende de cada persona, de cada personalidad, es esta apreciación del futuro, que va a ser mejor o va a ser peor. Somos positivos o pesimistas ujú, respecto a eso. Y aquí el planteamiento sería, ¿no? ¿Cómo pensar en el futuro, ¿no? Que eso justamente es ujú. la esencia de la ansiedad, ¿no? Es Sí. tener la mente en el futuro, o esa preocupación por el futuro, cómo eso se convierte en una amenaza para la fe. Wow. Buena pregunta y manera de iniciar. Creo que lo que platicamos previo este episodio, el tema de que justamente la ansiedad es la antítesis de la fe, ¿no? Porque precisamente la fe nos otorga confianza hacia el futuro, ¿no? Esperanza. Y la ansiedad precisamente es el miedo, el temor excesivo al futuro. Obviamente, creo que valdría la pena también partir de la premisa que una cosa es la ansiedad y otra cosa es el trastorno de ansiedad. O sea, a lo mejor hay personas que tienen ansiedad, tienden a preocuparse por las cosas de una manera excesiva, pero ya cuando se vuelve un trastorno y que requiere ayuda profesional, o sea, vale la pena como tratar de diferenciarlo, porque a veces creo que hay personas que tienen trastorno y lo minimizamos y es como que tú ora y se te va a quitar, ¿no? y este, y no necesariamente eso, necesita ayuda profesional, pero sí entender que al final sea un trastorno de ansiedad o la ansiedad como tal, como emoción, eh, pues sí son evidentemente el enemigo, digamos, más directo o el desafío más directo a la fe, ¿no? Para poder considerar o para poder entender cómo la ansiedad es un adversario, Ujú, un enemigo a la fe, habría que entender con claridad o buscarlo, ujú, entenderlo, el concepto de la ansiedad, ¿no? Que tú ahorita lo ujú, distinguiste como este trastorno de ansiedad y o como una conducta ansiosa, ¿no? ujú, Yo parto del hecho de que, pues, ahora sí que todos tenemos este cableado, digamos, de agencia, ¿no? ujú, Distinto, cada quien tiene distintas personalidades y hay personalidades, hay temperamentos que son más propensos a vivir ansiedad, ¿no? O sea, a ser ujú, ansiosos, estar como una vez
me dijo en alguna terapia, ¿no? Ya ves, Ujú. de vez en vez es muy bueno ir al psicólogo y estar ahí peloteando ideas, ¿no? Y una vez platicando con una terapeuta, con una psicóloga, me decía, Joel, hay un mal, ¿no? De la gente inteligente, dice, Ujú. y eso es la ansiedad, ¿no? Mm. Porque hay personas que simplemente no tienen la preocupación o no tienen digamos que la proyección de la vida en el futuro. Simplemente Ujú. no es algo que pase por sus cabezas. Dice, y bueno, Sí, pues ese es el beneficio digamos que su recompensa es no tener ansiedad. sí. Pero las personas que todo el tiempo están pensando y que pueden pensar, o sea, que tienen la capacidad de pensar o de proyectar un futuro, Ujú. por ende o por consecuencia, traen ansiedad. Sí. Y me gusta cómo lo distingues, ¿no? Porque por una parte te digo, la ansiedad es una característica de ciertos temperamentos, Ujú. inclusive es la característica a lo mejor hasta de ciertas casas, ¿no? En una casa te Ujú. enseñan a ser más consciente que en otras. Sí, Y bueno, es algo normal, digámoslo así, pero hay un sí, sí. punto donde se hace ya un problema eh, Ujú. pues hasta orgánico, ¿no? O sea, Sí, cuando llega a ser un trastorno de ansiedad, sí. ¿no? Donde esa forma de pensar, que es, como digo, intrínseca de ciertos temperamentos, empieza a expresarse físicamente, ¿no? En falta Sí. de sueño, en angustia, en ya ese clásico bruxismo, ¿no? La gente que aprieta los Ujú. dientes, en colitis, todas estas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, como, como pastor, ¿no? Como el hombre que conoce el libro y la escritura. O sea, ¿cuál es la solución a esto? Platícame. O sea, ¿cuál es la receta bíblica para este problema de ansiedad? Claro, dijiste muy bien la pregunta porque me conoces y sabes que soy como antifórmulas mágicas, ¿no? Pero sí, me parece que hay principios, ¿no? Que es más eso, ¿no? Como lo dijiste tú, la fórmula, es decir, eh, si yo invierto mi vida o mi tiempo o mis recursos en algo, la consecuencia está clara o especificada en las escrituras. La única referencia que yo encuentro en las escrituras de algo así que literalmente dice ansiedad se encuentra en la primera carta de Pedro y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él cuida de vosotros. Entonces, claro que podemos ver, por ejemplo, en Salmos, es un... ah, eh, leerlo, estudiarlo, es una caja de Pandora, ¿no? Desde esa perspectiva de encontrar emociones. Ves un montón de emociones ahí a flor de piel de todos los escritores de los Salmos, que no solo es David, por cierto. Pero sí, en un sentido muy específico, cuando Pedro dice que echemos o depositemos nuestra ansiedad sobre el Señor, eh, porque Él cuida de nosotros, creo que ese conectivo, porque Él cuida, nos da la razón y esa es como que la variable de la fórmula que lo cambia todo. Entonces, creo que en el conocimiento de Dios, en la profundización de nuestra relación con Él, no solamente es conocer más teóricamente, sino experimentarlo más. Y al experimentarlo más, sin duda nos hemos dado cuenta que Él todo el tiempo ha cuidado de nosotros. Entonces es como que la preocupación, el exceso de preocupación, el miedo al futuro que tienes hoy, necesitas ponerlo delante de Dios porque Él toda la vida ha cuidado de ti. Entonces, lo dijiste en episodios pasados y creo que, no, creo que fue el señor Scott que te lo comentó y que por cierto ha tenido mucho eco con nuestros amigos que nos siguen en redes, es eh, que la fe no es un salto en la oscuridad, sino en la luz. Y en el tema de la ansiedad yo diría que la fe es echar el salto en la luz y esa luz es el cuidado que Dios ha tenido para con nosotros. Entonces, la manera de contrarrestarlo es poner contrapeso del otro lado. Las veces que Dios ha cuidado de nosotros, porque Él cuida de nosotros, podemos depositar nuestra ansiedad sobre Él. Fíjate, es muy interesante esto porque tú postulado como la receta de solución o como el Ujú, principio de solución para para el problema o sea, para la crisis de ansiedad o para la ujú, ansiedad clínica, ¿no? El problema ujú, ya que se convierte en algo orgánico para una persona, el vivir con ansiedad. ujú, Este, Me gustó mucho, verdaderamente me abriste los ojos ahorita
Ujú, con esa porción de la palabra. ujú, Porque justamente la ansiedad, o sea, lo que produce este problema orgánico de ansiedad es ese miedo al futuro, o sea, ese ujú, qué va a pasar, ¿no? O sea, cuando una persona llega al punto donde está pensando, ujú, eh, se siente vulnerable respecto al futuro. ¿Qué va a pasar cuando yo sea viejito? ¿Qué va a pasar con mi pensión? ¿Qué va a pasar con mi casa? ¿Qué va a pasar cuando se mueran mis padres? O sea, ujú, esa situación de futuro que te sientes indefenso y te sientes vulnerable, eso es lo que empieza a producir un efecto orgánico, una ujú, crisis y un problema ya clínico, ¿no? ujú, Eh, y la verdad es que me asombró porque si bien es cierto que es el miedo en el futuro lo que produce este problema, la solución que plantea Pedro en ujú. su carta, pues es fíjate, es una referencia al pasado. Sí. Qué interesante, o sea, fíjate, justamente ayer estaba escuchando ese tema, justo lo compartí, ¿no? O sea, el ser humano tiene tres estados del tiempo: Ujú, pasado, presente y futuro. ujú, Y dice C.S. Lewis que el pasado es una fotografía, o sea, ya está ahí, no hay nada que hacer, ¿no? Eh, y el futuro, pues es potencial, es humo, es algo que puede ser, ¿no? O sea, la única realidad, y creo que no estoy diciendo nada, o si es Luis no ujú. está diciendo nada que nadie haya dicho antes, ¿no? Es el Sí. presente, ok. Pero bueno, pero lo interesante es que la solución que está planteando Pedro al futuro o al miedo en el futuro son las fotos del pasado. Ujú. Dice, porque él ha tenido, ¿cómo dijiste? Sí, él cuida de ustedes. Porque él cuida de ustedes. Ujú, Y tú dices, para que tú veas, o sea, para que tú puedas ver o puedas afianzar ujú, este pensamiento, esta fe, este creer ujú, en que tu futuro está también eh, pues bajo control, digámoslo ujú, así, es ver el pasado, ver ese álbum de fotos del pasado y ujú, ver todos los momentos en el pasado donde él ha cuidado de ti, ¿no? Ha cuidado de ujú. mí. Sí, O sea, y tú puedes, o sea, a lo que te invita Pedro en esta porción es a decir, bueno, así como cuidaste de mí aquí, así vas a cuidar de mí sí, allá, ¿no? Porque al final sí. de cuentas, tú estás viendo la escena tanto del futuro como del pasado desde el mismo lugar, ¿no? Desde el lugar Desde el presente, donde estás sí. ahorita, en el presente. Sí. Y fíjate que ahorita que estabas platicando esto, híjoles, es de esas ideas que se te vienen al momento y no sé si necesito desarrollarla para que suene mejor, pero como suena en mi mente ahorita es así. O sea, no solamente pasa con el tema de Dios, sino si vamos al lado contrario, con el enemigo también usa tu pasado para arruinar tu futuro. ¿Verdad? O sea, generalmente la falta de perdón, la falta de identidad, lo que sufrimos en el pasado, el enemigo lo usa para arruinar nuestro futuro. Así es. De la misma manera, me parece que él lo usa a manera de imitación, porque Dios, las veces que ha cuidado de nosotros en el pasado, lo utiliza para fortalecernos en el futuro. Para poner confianza sobre el futuro. Fíjate, yo Exactamente. tengo un amigo, pastor, Ujú. que José Luis Mora, de San Diego, California, que Mm, decía este cuate, decía, el miedo es una especie de fe, pero negativa, mm, ¿no? sí. Como en ese sentido, en ese orden de ideas, estamos suponiendo que la fe es una esperanza positiva, ¿no? Ujú, Es decir, cuando nosotros vemos el futuro con fe, estamos esperando positivamente o pensamos positivamente respecto al futuro. Cuando lo sí. vemos con miedo, estamos esperando o pensando negativamente Ujú, sobre el futuro. Y como bien dices, ¿no? A veces basta con voltear atrás y buscar ese sustento para soportar, para apoyar cualquiera de las dos posiciones, ¿no? Tú puedes ujú, buscar atrás y vas a encontrar elementos que te den a pensar que el futuro va a ser peor ujú, o va a ser malo, ¿no? Porque si fue malo, seguirá siendo malo. O ujú, elementos que te den a pensar que el futuro va a ser mejor. sí. Porque fue bueno esto, eso también va a ser bueno. Sí. Y creo que algo que a veces no lo ponemos muy sobre la mesa. Yo entiendo que la postura, sobre todo de muchas culturas, incluso orientales, es como el presente es un regalo, ¿no? O sea, tenemos a Kung Fu Panda, ¿no? Diciendo, el ayer es historia, el futuro es incierto y el hoy es un regalo, por eso se llama presente, ¿no? Algo así. Soy muy bonito, pero fíjate que yo me he encontrado con algo que en el lenguaje de Dios
el tiempo preferido de Dios es el futuro. Y qué curioso que el futuro es lo que nos causa ansiedad a los seres humanos. Entonces, por ejemplo, Dios generalmente cuando habla con su pueblo desde el Antiguo Testamento, lo hace con promesas y hablando sobre el futuro. Hablábamos antes de grabar acerca de el diseño de Dios para el hombre y, y lo que está haciendo, la declaración que hace, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y tenga dominio, no es presente, es para que tenga dominio en el futuro. Cuando habla Abraham, sal de la tierra y a la tierra que te mostraré. O sea, generalmente encontramos eso. Hoy en día el cristianismo básicamente vivimos, y yo entiendo, ¿verdad? Que no es como que el reino de los cielos es a donde vamos a llegar. ¿No? Vivimos en el reino, pero nuestra seguridad no está en el presente, sino en el futuro. Y Pablo lo dice que la gloria que ha de ser revelada. Ahora, hay muchas implicaciones ahí. En mi postura no es que se nos va a dar, sino que va a ser revelada, ¿verdad? Donde ya en su totalidad Dios Dios reine sobre todo, pero el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Y siempre Dios habla en futuro. Qué curioso que Dios nos hable en el tiempo que a nosotros es el tiempo que nos da ansiedad. Y creo que hay un elemento muy lindo del amor de Dios ahí, que básicamente me gustaría postularlo de la siguiente manera. El lenguaje de Dios está en el futuro, porque solo en el lenguaje de Dios vamos a poder tener paz y seguridad ante la ansiedad del futuro. Solamente Él nos puede dar esa seguridad ante aquello que nos causa ansiedad. De ningún modo estoy diciendo que leas la Biblia y hagas oraciones para que se te quite la ansiedad. Insisto, habrá gente que tendrá que tener ayuda profesional, pero sí podemos tener prácticas conscientes de poder estar en comunión con Dios, leyendo la palabra, que nos ayuden a tener seguridad en lo que Él ha hablado para nosotros y que nuestro futuro está seguro en Cristo. Nuestro futuro está asegurado en el Señor. Tanto así que Pablo dijo, mira, si vivimos, para Él vivimos. Y si nos morimos, pues para Él nos morimos. O sea, ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor, ¿no? Y hasta lo cantábamos antes. Entonces, creo que en ese sentido, el poder asimilarlo no solo en la mente, sino también en el corazón, nos va a ayudar a disipar esa ansiedad. Esa ansiedad. Fíjate, ahorita que estabas comentando sobre apreciación del tiempo de parte de Dios, ¿no? Sobre el futuro y cómo sus promesas y pues toda su comunicación está enfocada en el futuro. Justamente por eso, o sea, como las promesas de Dios, la provisión de Dios, en este ejemplo que ponías con Abraham, ¿no? De Dios, el diálogo de Dios y Abraham sobre hacer esta gran nación y todo este rollo. O sea, todo eso estaba en el futuro. Pero, bueno, tú lo comentaste, ¿no? El tiempo favorito de Dios es el futuro. Pero te voy a decir una cosa que me parece interesante. A ver qué piensas de esto. Es verdad que, bueno, y es justamente ese el motivo por el cual la ansiedad es un enemigo de la fe, es un adversario de la fe, porque la ansiedad es ese miedo en el futuro, ¿no? Cuando Dios está proponiendo o está anunciando este futuro, es la certidumbre sobre el futuro, vamos a ponerlo así. Ahora, hay algo que yo quisiera hacer notar, a ver qué piensas de este punto. Justamente ahorita mientras hablabas me puse a buscarlo, porque hay una porción en Isaías, seguramente lo vas a recordar. Está en el capítulo 46, para aquellos amigos que son teólogos en la televisión, donde Dios se presenta como aquel que habla sobre el futuro, desde el presente. De hecho, aquí lo leo textual, dice, solo yo puedo predecir el futuro antes de que suceda. No sé qué versión sea esta, seguramente va a ser una versión moderna. A mí ya sabes que a mí me gustan más las versiones más antiguas, ¿no? Pero creo que hay algo que tiene que ver con el hecho de que Dios está, o sea, el tiempo presente, pasado y futuro es para nosotros, hombres, que tenemos una fecha de entrada y una fecha de salida. ¿Me explico? O sea, sí. Nosotros tenemos, como seres humanos, estamos condicionados a tiempo y a espacio. Pero Dios habla desde su lugar de residencia, que es la eternidad, que
que teóricamente, o sea, técnicamente significa estar fuera de tiempo y de espacio. Sí. Entonces, Dios tiene esta capacidad de ver el futuro desde antes de que suceda, porque es algo que yo me acuerdo que contaban en la escuelita dominical, ¿no? O sea, el tiempo de Dios es como un círculo. Por eso dice que no tiene principio ni fin. Porque Él está fuera de nuestra línea de tiempo y de espacio. Por lo tanto, Él ya vio el futuro antes de que suceda, ¿no? Y si nosotros entendemos ese principio, entendemos que Dios no está realmente diciendo algo que va a pasar, no está realmente queriendo adivinar el futuro como lo hace un economista o como lo hace una persona que ve el clima, Ajá. sino que desde su lugar, desde donde él está parado y desde donde él ve la película, él ya sabe cómo termina. Sí. Entonces, si yo entiendo eso, si yo entiendo que desde donde él ve la película ya está terminada, entonces mi confianza sobre el futuro que él está prediciendo está completamente garantizada. Entonces Sí. entiendo por qué él habla de un futuro brillante o de un futuro Sí. agradable, digámoslo así, Sí. porque yo desde aquí no alcanzo a verlo, pero desde donde él está, él lo está viendo, ¿no? Eso está buenísimo y te lo voy a reforzar con un pasaje que nos encanta mucho a los cristianos. Medio sacado de contexto, pero nos gusta mucho. Cuando Dios le dice al profeta, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, y de bendición y no de maldición, de vida y no de muerte, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ahora, lo que viene después es que los planes de bien era que se dejaran capturar. Por Babilonia, ¿no? Exactamente. Entonces era como, sí, o sea, va a venir todo eso, pero yo sé lo que estoy haciendo. O sea, dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Claro, porque él ya vio la película Yo veo la película completa. completa. Fíjate, yo escuchaba hace tiempo una- un par de personas en internet, Ajá. hablando pues sobre cómo se veían las cosas, ¿no? El futuro de la iglesia, de la religión, pues de todas estas formas de pensar que de repente son Ujú. adversas sin entenderlo, son adversas a la cultura de fe. Y entonces escuchaba una persona que citó la Biblia, ¿no? Citó a una porción del libro de Daniel de una forma que nunca, jamás lo había visto. Ujú. Ellos estaban hablando pues como todo este caos que se produce a causa de tantas ideologías y formas de pensar y cómo los desbalances de poder, digamos, Ujú. en los tiempos, ¿no? Y decía este cuate algo que me asombró, dice, mira, es verdad, es un gigante, pero tiene pies de barro. Ujú. O sea, como diciendo, ya sabemos en qué termina la película, ¿no? No, Sí. o sea, podemos ver todo, y eso lo digo verdaderamente para las personas que nos escuchan ahora, ¿no? Ujú. Que de repente tal vez puedan estar teniendo una crisis de fe por justamente esa perspectiva, ¿no? En momentos en los que estamos viviendo hoy en día, justamente en nuestro Sí. país inclusive, Sí. donde hay personas que a lo mejor las cosas no han salido como han querido, ¿no? Ujú. Acaban de suceder unas elecciones y cada quien tiene su forma de pensar y tiene su forma pues de visualizar el futuro, y ahí no va a faltar quien esté desesperanzado, quien esté en ansiedad justamente Ujú. por cómo se visualiza el futuro. Yo creo que esas palabras de esa persona, que la verdad es que lamento no recordar su nombre para no citar, porque me hubiera gustado citarlo, Sí, claro. pero creo que funcionan, ¿no? O sea, Sí. se vea como se vea, nosotros tenemos que tener o sea, yo tengo la confianza, deberíamos tener la confianza si entendemos Ujú. cómo funciona el tiempo de Dios, Sí. de que pase lo que pase, todo va a estar bien, ya sabemos cómo termina la película, ¿no? Exactamente. Y fíjate que, híjole, ahorita algo que dijiste es muy interesante porque ahorita que hacer referencia a las elecciones que acabamos de pasar, obviamente el panorama que se siente en nuestro país es las personas que están a favor del gobierno electo, es como que todo va a mejorar. Los detractores es como que nos vamos a volver un país así horrible, ¿no? Pero yo creo que esas dos personas o dos tipos de personas, aunque dista su perspectiva de nuestro país, tienen algo en común, un común denominador, y es en dónde está su confianza. Porque su confianza está en el gobierno, en las personas.
va a estar bien por las personas, va a estar mal por las personas. Pero si nosotros queremos combatir esa ansiedad, ese miedo al futuro de lo que va a pasar, podemos confiar en que Jesús sigue sentado en su trono y Él no está preocupado. Podemos confiar en que independientemente de cuál sea el panorama que, que pinte no solamente nuestro país, sino el mundo entero, Dios ya sabe el final de la película. Y me encanta leer la Biblia cuando dice, y al final Dios será todo y en todos. En eso puedo descansar y pues me gustaría insistir en eso. O sea, eh, esas prácticas de conscientemente exponernos a la palabra, a tener fe, nos va a ayudar a combatir. Insisto, no estoy diciendo que si alguien sufre de trastorno no vaya a algún profesional, por favor vaya, pero sí tener esas prácticas donde fortalezca nuestra fe. Y sobre todo no tomen mucho café, porque eso también les da ansiedad. Y me pasó una vez, estaba súper preocupado, así le dije a mi esposa, no hay ni que salir porque estoy seguro que algo va a pasar. Y de repente me dijo mi esposa, ¿cuánto café has tomado? Y revisó la cafetera y me la había acabado casi toda. Ese fue el problema de ansiedad. Fíjate, yo quisiera pues, comenzar el cierre de esta Sí. episodio, ¿no? Que tal vez pudiera aportar una conclusión. Ujú. Eh, Definitivamente creo que la ansiedad es la antítesis, es el enemigo natural de la fe, porque Sí. la ansiedad tiene que ver con el miedo al futuro. Ujú. Mientras que la fe, sobre todo la fe cristiana, la fe que nosotros como creyentes hemos desarrollado, es justamente en una esperanza, está puesta en la provisión o en el cuidado para nosotros en el futuro. Y como bien lo dijiste, esa esperanza no está puesta en una religión, no está puesta en una ideología, no está puesta en una persona, está puesta en en quien es el creador de toda esta historia, Ujú. ¿no? Está, como dice nuestro amigo, este cuate, el español, ¿cómo se llama? Sinewan, no recuerdo su nombre. Ujú. Este, todo depende del editor, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, yo animo a las personas que tengan una personalidad que sea ansiosa Ujú. por su cableado, por su entorno, por la forma en la que fueron criados, pues a que aprendamos a descansar sabiendo que eh, todo va a estar bien, ¿no? O sea, Ujú. tenemos confianza en quien está realmente en control de las cosas. Eh, Mientras que si tenemos un problema de ansiedad, es decir, eso se salió de control, pues como dice aquí mi buen amigo Ernie, es la medicina más atención, ¿no? Ujú. Porque ya hay un tema que es orgánico. Sí. Eh, Al final del día, la fe es la confianza del futuro, o en el futuro, no por la confianza en sí, sino por aquel en quien estás confiando que tiene control, Es ¿no? correcto. Esa sería mi conclusión. ¿Cuál sería tu conclusión, amigo? Mi conclusión sería que aún los procesos dolorosos y difíciles que nos causan ansiedad son parte de aquello que Dios usa para fortalecer nuestra fe. Por lo tanto, confiar no en el proceso, sino en quién lleva el proceso. Eh, Cito una vez más Jeremías, Él sabe muy bien los planes que tiene para nosotros. Y aunque el plan conlleve un poco de sufrimiento, de dolor, de adversidad, Pablo dijo en Corintios, la adversidad que vivimos no se compara en nada con la gloria que ha de venir. Así que podemos confiar en quién es Dios. Perfecto, amigo. Oye, y si esto le está sirviendo a alguien, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues invitarlos a todos nuestros amigos, a toda la comunidad de Encontrados que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y por supuesto en nuestro canal de YouTube donde pueden suscribirse, denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Si eres de los que te gusta escuchar el audio, bueno, pues síguenos en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast, todas las plataformas de podcast, ahí estamos presentes y obviamente nos encantaría pues también escuchar su retroalimentación, si esto les está sirviendo. Y para eso, ¿qué creen? Abrimos un grupo en Facebook para Encontrados, así pueden encontrarnos, perdón, y bueno, ahí pueden darnos sus preguntas, sus comentarios. Y nuestra idea en esta temporada también es poder responder un poco las preguntas y los cuestionamientos que puedan surgir. Sí, fíjate que quiero señalar, yo he estado platicando con muchas personas, Ujú. muchos amigos que de repente me dicen, oye, ya no han subido
videos. Y yo le digo, sí, lo que pasa es que a veces la gente no le da la campanita, ¿no? Ajá. O no se suscribe, ¿no? Porque Sí. ve en YouTube o en Spotify, en otras partes, y no se suscriben como tal a YouTube, y entonces no se dan cuenta cuando están saliendo Ujú. los episodios. Así que eso le pasa a muchas personas. Yo te animo a que lo hagas, suscríbete y dale a la campanita para que te esté avisando cada vez que sacamos un episodio nuevo. Y sobre el grupo de Facebook, la verdad está bien interesante porque lo que queremos justamente en ese grupo es interactuar, es poder eh, tener diálogo y hasta si se puede una que otra controversia, estaría todavía fabuloso, ¿no? Claro. A nosotros lo que nos gusta son los temas complicados. Así que nos encantaría escucharte y pues amigazo, como siempre, un privilegio estar contigo. Un placer, amigo, como siempre. Familia, hasta luego.